estaba hablando de del lapso de tiempo que tenía una norma en los ejemplos que dictaba. En ese caso, por ejemplo, no sé si me voy un poco por las ramas, para juzgar a alguien, yo cometí un determinado delito, vamos a suponer, en el año 2013, y la norma empieza a regir a partir del año 2015. ¿Se utiliza esa misma norma para juzgar un hecho pasado, aunque esa ley no existía, o eso no está permitido dentro del derecho? La respuesta, tengo que decirte, depende. Primero, escuchá, es un poco complicado, pero tratá de entenderlo. La ley penal no es retroactiva, salvo que sea más beneficiosa para el reo. ¿Me entendés eso? Sí, sí, perfecto. Pon el micrófono, Franco. Digamos que siempre se toma lo más benévolo, digamos. Sí, yo lo que te quiero decir es esto. ¿Vos alguna vez leíste el artículo 18 de la Constitución? Sí, sí. ¿Te acordás que dice más o menos? Era Nadie el puede ser... de juzgado 2 veces por el mismo hecho, No, ese era. ese tiene, recepta el famoso principio latín, nullum crimen, nulla pena sine previa lege. Es un principio fantástico, ¿no? Que inclusive está consagrado después en la Carta Magna también, como fundamento del habeas corpus, que es, nadie puede ser juzgado, nadie puede ser penado sin juicio previo fundado en ley anterior al hecho del proceso. ¿Estás entendiendo o no? Sí, perfecto. O sea, nadie te puede penar, nadie te puede imponer una sanción si no hay un juicio previo. Pero ese juicio previo, ¿no? Te juzgan, por ejemplo, por mirarme a mí fijamente, tiene que haber estado consagrado en una ley anterior. ¿Sí? O sea, si suponete, vos ahora no sé, me haces cuernito por el Zoom, por ejemplo, ¿no? Y yo te digo, te voy a sancionar con 8 días de prisión, porque no me gusta que me hagan cuernitos. Y vos me tenés que decir, no, porque no hay una ley anterior que dice que hacer cuernitos al profesor será reprimido con prisión de 8 a 25 años, por ejemplo. ¿Entendés? Esto es lo que nos garantiza, esto es como un rezo laico el artículo 18. Es lo que te garantiza que vos, por ejemplo, al menos en un sistema como el nuestro, que vos de antemano sepas lo que podés o no podés hacer, porque hay una conducta que está sancionada y es la que no podés hacer. Ahora bien, te explico esto que no tenés por qué saberlo, ni lo vamos a preguntar, pero por ejemplo, si un delito tiene una pena, por ejemplo, de 8 a 25 años, y a vos te están juzgando y durante el juzgamiento ya cometiste el hecho, ese delito pasa a ser con una pena de 5 a 15 años, esa ley penal es más benigna para vos, con lo cual vos podés pedir que se aplique retroactivamente porque te beneficia. ¿Se entiende, Franco? Clarísimo, muchas gracias. Pará. Esto es uno de los aspectos, ¿sí? El segundo aspecto es que muchas veces, en el ámbito del derecho civil, la ley puede ser retroactiva. Porque, por ejemplo, si vos lees el Código Civil y Comercial que se sancionó el 1 de agosto del 2015, dice que este código se aplica para relaciones jurídicas vigentes. Por eso, creo, no, lo dije en la clase de contratos, perdón, no lo dije en esta clase. Por eso, por ejemplo, cuando el Código Civil y Comercial empezaba a regir el 1 de agosto, antes, en el Código de Vélez, se podía hacer una oferta de donación y el donatario aceptarla después de la muerte del donante. Pero este código cambia y dice que la aceptación de la donación tiene que ser hecha por el donatario en vida del donante. Entonces, todos los escribanos empezaron a llamar por teléfono a sus clientes diciendo, ojo, vengan a aceptar las donaciones, porque a partir del 1 de agosto no van a poder hacerlo porque se murió el donante. ¿Se entiende? Entonces, en este caso, el Código Civil y Comercial se aplicaba
temporalmente a relaciones jurídicas anteriores a su promulgación. ¿Está? Sí, Digo, es decir, que mientras lo autorice un artículo específico, puede incluirse. exacto. Bien, Siempre gracias. siempre en el ámbito del derecho civil y comercial. En el ámbito del derecho penal, la ley penal no es retroactiva, salvo que sea más beneficiosa. Te vuelvo a repetir. A vos te están juzgando porque te practicaste un aborto, ¿no? Entonces, el aborto tenía una pena de X a X años. Llega un momento que se despenaliza el aborto, entonces vos que estás siendo procesado decís, miren, hay una ley que lo despenalizó, yo quiero que me juzguen por la ley más benigna que es la que despenaliza, y a vos te sacan del proceso. ¿Me seguís? En ese caso sí se aplica retroactivamente a un hecho cometido en el pasado, porque te beneficia. Nunca se aplica una ley que perjudica al reo. ¿Se entiende? Sí, 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 gracias. ¿Entendió? Bueno, y para que más o menos sigan entendiendo esto de el ámbito temporal y espacial, ¿no? Digamos, así como el Código Civil rige para toda la nación argentina, hay normas que rigen para espacios particulares. Por ejemplo, ustedes saben que en la Constitución, cuando se hace la Constitución Nacional, las provincias delegan algunas facultades a la nación y otras se las reservan. O sea, no las delegan. La nación no puede legislar sobre esa materia porque esa materia es privativa de las provincias. Como por ejemplo, los códigos procesales. Los códigos procesales son legislación que dictan las provincias y que son válidas únicamente para la provincia en la cual está el código. Por ejemplo, un accidente de tránsito que sucedió en una calle de Mar del Plata va a ser juzgada por el Código Civil, que es la ley de fondo, pero el procedimiento ante los tribunales, cómo se presenta la demanda, cómo se contesta, qué plazo hay para la prueba, etcétera, etcétera, se va a regir por el Código Procesal Civil y Comercial de la provincia de Buenos Aires, que únicamente rige para la provincia de Buenos Aires. Cada provincia tiene su código procesal y que es vigente en cada provincia. Y después hay ordenanzas municipales, por ejemplo, es otra instancia dentro de la pirámide jurídica, una ordenanza del partido de General Pueyrredón que legisla el Consejo Deliberante y que promulga el Ejecutivo, va a ser válida únicamente para los hechos que sucedan dentro justamente de la ciudad de Mar del Plata y de Batán, dentro del municipio de General Pueyrredón. ¿Está? Eso es en cuanto al ámbito espacial, y el ámbito temporal, ya les digo, la propia norma lo dice, y si no lo dice la propia norma, la ley empieza a regir a los 8 días de haber sido promulgada. ¿Qué quiere decir con esto? Si el Código Civil no dice que rige a partir del 1 de agosto, si fue, por ejemplo, promulgado el 1 de julio, empieza a regir a partir del 9 de julio, 8 días después de su promulgación y publicación en el boletín oficial. Después los otros dos elementos o características que yo dije que pueden estar o no estar son justamente la promulgación y la sanción. Pero la promulgación no es este acto del Poder Ejecutivo, sino para von Wright, la promulgación es el conjunto de símbolos por los cuales se da a conocer la norma, la prescripción. En este caso, el conjunto de símbolos puede ser escrito, oral, gestual, creo que esto algo lo vimos en la clase pasada. Y después la sanción, que puede estar o no estar en las prescripciones, ¿no? Pero generalmente está, directo o indirectamente, es la consecuencia que tiene para el individuo no cumplir con la conducta que desea el legislador. Por ejemplo, si yo digo que el legislador quiere que nosotros no matemos, el legislador va a decir, el que matare a otro será reprimido con prisión o reclusión de 8 a 25 años. ¿Qué es esto? La consecuencia que prevé el legislador para el acto que no quiere, que es matar, es que uno vaya preso de 8 a 25 años, según lo que diga el juez. Y me dicen, ¿hay algún ejemplo que no sea penal? Y sí, obviamente. En el ejemplo que estamos dando de un contrato, si yo hago un contrato con Daniel, que no sé si está por acá, lo tengo ahí abajo, si yo hice un contrato con Daniel el 1 de abril y él el 1 de mayo, o el 1 de junio, o el 1 de julio, que me tiene que pagar alquiler, no me lo paga, ¿no? Yo le puedo ejecutar el alquiler y le puedo embargar el sueldo o le puedo rematar algún bien. O sea, que también existe lo que se llama indemnización o lo que se llama una sanción civil
que es la ejecución forzada de los bienes del deudor, que hace a las veces de la condena o la sanción penal, que es una pena, ¿no? La pena puede ser una privación de la libertad, puede ser de inhabilitación, puede ser de multa. Digamos, las penas atentan contra justamente beneficios, nos privan de un bien. El bien más valioso es la vida, pero en nuestro sistema jurídico no hay penas privativas de la vida, o sea, no está la pena de muerte. Pero hay penas privativas de la libertad, penas privativas del ejercicio de las profesiones, la inhabilitación, y penas privativas del derecho de propiedad, por ejemplo, las multas. ¿Se entiende? ¿Entendieron esto? Continúo. ¿Puedo continuar? Bueno, estas son los tres núcleos principales de significado de las normas según von Wright, y dice que tiene 3 núcleos de significado secundarios, y por eso las llama reglas secundarias, que son las costumbres, las reglas ideales y las reglas morales. Las costumbres están relacionadas con los hábitos, digamos, tiene alguna semejanza con la reiteración de conductas que realiza la gente, pero tiene un elemento que la distingue, ¿no? Yo, por ejemplo, puedo tener el hábito de tomar Aquarius de manzana, y sin embargo no decimos que es una costumbre, ¿no? No es lo mismo un hábito que una costumbre. La diferencia es que la costumbre hace que los individuos sientan como obligatoria la conducta. Entonces tiene 2 elementos. Un elemento objetivo que nosotros podemos observar es que se reiteran conductas, y un elemento subjetivo que es la conciencia del individuo que esa regla es obligatoria para la sociedad. Por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo de principio del siglo pasado, cuando una persona, un hombre que generalmente usaba sombrero, pasaba frente a una mujer, se sacaba el sombrero, ¿no? Y ustedes me dicen, pero eso es una costumbre, sí, pero cuando había una persona que no se sacaba el sombrero, había un reproche social frente a esa persona. Si uno se sube al colectivo, ¿no? Y hay una mujer embarazada y el hombre o otra mujer que no tiene ningún problema no le cede el asiento, que es el que está, salvo el específico privativo para ellos, digamos que tienen que usar obligatoriamente, digamos, la persona que no lo cede sufre un reproche, ¿no? Y a veces la costumbre también se da en ámbitos, por ejemplo, ahora no, pero se daba antes de la reforma, se daban en ámbitos jurídicos, como por ejemplo, se decía que en las subastas la oferta debía hacerse a viva voz, ¿no? Y sin embargo la costumbre modificaba, había agregado otra posibilidad de subastar, que era, por ejemplo, levantando la mano, ¿no? El rematador, el martillero decía, por ejemplo, bueno, tengo 50, ¿quién dice 55? Y yo levantaba la mano, y decía, tengo 55 ahí. Y yo había levantado la mano, y sin embargo, el código decía que las ofertas debían ser realizadas a viva voz. Pero la costumbre inveterada, ¿no? Durante mucho tiempo, y la creencia que hacer un gesto hacía obligatoria la voluntad mía, mi oferta, entonces se pudo, por costumbre, ofertar por el remate, sin abrir la boca, gestualmente. ¿Se entiende? Eso es la costumbre. Las reglas morales, que es otro núcleo de significado, von Wright, fíjense qué bárbaro, ¿no? Cuando ustedes a veces dicen, bueno, quiero saber cuál es el concepto y a veces no lo sé, ¿no? A veces no puedo decir el concepto. El mismo von Wright, en su libro Norma y Acción, dice, la verdad que dar un concepto de normas morales es difícil. Es difícil identificar que yo pueda dar el núcleo de significado, decir, las normas morales son esto, como yo digo, por ejemplo, de las directivas, las reglas directivas o técnicas son aquellas que me proporcionan un medio para alcanzar un fin. Él dice que las normas morales son las que están interrelacionadas con los grupos principales de normas y más bien apuntan a lo que está bien y lo que está mal, ¿no? Generalmente se habla de lo que está bien y lo que está mal en las normas morales. Y tiene también una clasificación. Algunos consideran que las normas morales son aquellas que nos están dadas por Dios, con lo cual, otra vez, volvemos
a que son normas de origen teónomo, ¿no? Son normas supranaturales. Y otros consideran que las normas morales son aquellos que apuntan a un beneficio para el individuo o para la sociedad. Más que un beneficio, apuntan a la felicidad. Si apuntan a la felicidad del propio individuo o de la sociedad, el eudemonismo o el utilitarismo, se dice que son teorías utilitarias. ¿Qué quiere decir? Son normas que apuntan a producir la felicidad de la gente, ya sea la felicidad individual o la felicidad grupal. Y después está el tercer núcleo de significado secundario, que son las reglas ideales. Si ustedes se ponen a pensar en todas las reglas principales y secundarias que vimos, siempre se hablaba sobre un accionar, sobre una actividad, ¿no? Tanto en las reglas determinativas decimos, nos dicen cómo jugar, nos dicen cómo pensar, en las reglas directivas nos dan un medio para llegar a un fin, que es un hacer, en las prescripciones nos dicen cómo deben conducirse los individuos, en las normas morales también, cómo conducirse por el bien y por el mal, en las costumbres también son hábitos o reiteraciones de conductas que nos dicen cómo tenemos que actuar. En cambio, las reglas ideales no apuntan a una actividad, sino que más que nada apuntan a un ser. Las normas ideales es las que nos dicen cómo ser un buen padre, cómo ser un buen profesor, cómo ser un buen alumno, cómo ser lo que quieran ustedes, un buen policía, lo que quieran decirme ustedes. Entonces, digo, ¿cómo es ser un buen profesor? Y un buen profesor va a ser el que tiene las determinadas características de explicar bien, de zanjar las consultas que tengan los alumnos, de tomar en los parciales los temas que se dieron en clase y no otros temas para tratar de dificultarles el resultado, que tratan bien a los alumnos. O sea, digamos, hay un conjunto de condiciones. ¿Cómo ser un buen padre? Bueno, un buen padre dice que no se nace, se aprende también, pero uno tiene determinadas características de ser un buen padre. Comprender a los hijos, alimentarlos, vestirlos, darles educación. ¿Cómo ser un buen policía? Cuidar la seguridad de la gente, no maltratarla, no abusar de la autoridad. O sea, las reglas ideales nos dan un ser, no una actividad. Nos dicen cómo debe ser el ejemplo que ustedes quieran. Un padre, un policía, un médico, pero siempre, ¿no?, calificado. Cómo ser un buen, un ejemplo, es un paradigma, un ejemplo, un modelo, un estándar de padre, de profesor, de alumno, de político, de lo que ustedes quieran. ¿Está? ¿Me quieren decir, me quieren hacer alguna pregunta respecto a esto? ¿A lo que vimos hasta ahora? Acá tengo... Yo puedo... Sí, Victoria Krause. Kraus. Sí, bueno, estoy un poquito atrasada con la pregunta porque lo dijo hace un rato. Por ejemplo, cuando nosotros... Que quiero ver una cosa. ¿Vos estás viendo, Lu, las preguntas que hay por chat? No. Dice acá, hay interferencia, chicos, silencio, chicos, Una costumbre del pueblo, chicos, es saludar. ¿Sabés? ¿Quién dijo esto? A ver, pará. María Antonella, ¿dónde está María Antonella? María Antonella, no la veo. Presenté. ¿Se fue? Ah, María Antonella. No. Sí. No, yo no te veía. Vos sabés que tenés absoluta razón y yo lo he comprobado en un pueblo. Yo voy a un pueblo, ¿no? A X, hace un tiempo, y voy a una familia de unos amigos y me dicen, che, ¿sacás a pasear al perro? Entonces, yo voy con el perro por la plaza y obviamente venía una persona y yo ¿qué hago? Yo nada. Y el señor me dice, buenas tardes, ¿cómo le va? Y yo digo, buenas tardes, ¿qué tal? Y ahí me di cuenta que en el pueblo, digamos, el saludar era una costumbre. Si yo hubiese seguido con el perro, seguramente se hubiese comentado, che, hay una persona que no me saludó.
O sea, Sí. que hay un reproche social. Sí, ¿Está? totalmente. Pero tampoco tenés que irte al pueblo, María Antonella. ¿Vos qué haces de tu vida? Soy productora de seguros y bombero. Muy bien, sos productor, bueno, bombero, apagar incendio que de acá de la clase, no. Sos productora de seguro. ¿Trabajás en alguna oficina? Sí, Vos imaginate que yo voy, ¿no? ¿De qué seguros, de alguna empresa en particular? sí, ¿O sos, tengo tres compañías, soy bueno, autónoma. bueno, sos tres compañías, espero que no sea una que tenga un juicio porque no me la arregla. Escúchame. Yo voy y digo, quiero asegurarme en X empresa, ¿no? Entonces yo digo, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Quiero asegurarme. Y vos me decís, espere, No. ¿vos qué vas a hacer? No, que hacer es consultarle primero qué es lo que quiere asegurar. No, lo primero que hacer es saludarme. Decir buen día, Claro, sí, sí, sí. porque Sí, también, es lo primero. también, Eso por el ahí no, se hace por también inercia. el no saludar, también el no saludar, digamos, en ámbitos públicos, no en ámbitos privados, también tiene un reproche social. ¿Está? Si vos vas a cualquier lugar público, es más, vos te podés quejar de que sos mal atendida. Si vos vas a una oficina pública y no te saludan como corresponde, hay un reproche social. Está, que inclusive ese reproche, si aparte fuiste destratada, puede dar lugar a un sumario. ¿Está? Claro. Pero digo, es un buen ejemplo, lo estaba leyendo acá, es un buen ejemplo, el del pueblo, sí, en el pueblo hay un reproche. Claro, porque en los pueblos chicos es como si fuera una familia grande. Exacto. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andás? Por más que no lo vea siempre, o directamente ni conozco a la persona, pero Exacto. si no saludás, uy, qué antipático, uy, qué... Es así. Pero, Luna, ¿estás? Luna, Luna Correa, ahí te veo abajo, ¿me escuchás? Sí, 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 escucho. Contestame vos la pregunta que hiciste, lo que vos pusiste en el chat. ¿Lo de las costumbres? Lo que vos pusiste, ¿puede ser la costumbre de ahora usar el barbijo? Claro, no, ¿Es estaba diciendo, que es una pregunta retórica. es una costumbre para vos usar el barbijo? Y ahora sí, No, aparte, no, no es una costumbre. Es una norma prescriptiva, porque vos estás ah, obligado a usar. No es una claro. costumbre por reiteración de conductas. Si vos eso lo haces, digamos, la gente lo empieza a hacer, no en pandemia y no mediante una norma que nos obliga justamente a usar barbijo, puede decir que es costumbre. Pero cuando hay una ley que te obliga a usar barbijo en lugares públicos, no es costumbre, es porque una Ah, prescripción te lo impone. una- ¿Se entiende? sí, Entonces, sí, vos ves a todo el país usando barbijo y si no pasara nada, si vos suponete hubiese estado en coma durante 1 año y medio, mirás así y decís, uy, mirá, qué costumbre ahora en Argentina usar barbijo. Pero si a vos te dicen, no, mirá, hay una pandemia y el gobierno obligó, entonces decís, ah, no, no es una costumbre. Hay una prescripción que directamente te obliga a usar barbijo. Estás obligada a usar barbijo, con lo cual está prohibido no usar barbijo. ah, sí, ahí Con lo entendí. cual, con lo cual no está permitido no usarlo. ¿Se entiende, Luna? Sí, sí, Te lo dije en los 3 operadores también para que vayas sí, para que practicando. vaya. Bueno, Gracias. a ver. Sí, no, en los hospitales usar el barbijo también no es una costumbre, es una regla también, ¿no? Es una Actualmente. imposición. Es una prescripción, con lo cual no es una costumbre. El utilitarismo es una concepción filosófica que dice que la conducta humana debe tener como fin la felicidad.
si lo que pasa es que acá hay una división que yo no se la quiero hacer porque, digamos, no me interesa que la sepan, porque no está en el libro de Rodríguez, está en el libro de von Wright, pero puede ser que la felicidad apunte al propio individuo y se llama eudemonismo, o si se apunta directamente a la felicidad general, que es lo que dice el libro de Rodríguez, es el utilitarismo propiamente dicho. ¿Está? Entonces acá la pregunta es, ¿cómo se llaman las reglas que apuntan a la felicidad? Son las reglas morales, ¿no?, dentro de la clasificación utilitaristas. ¿Está? No las que provienen de Dios, que son las teónomas, sino las que se denominan utilitaristas. El utilitarismo, digamos, no es una mala palabra, es una concepción filosófica que dice que la gente en general debe apuntar a la felicidad. En este caso, la norma moral, obviamente, es realizar una conducta que tenga como fin alcanzar la felicidad. A ver si hay alguna otra pregunta. No. En los países asiáticos no es una costumbre, sino que aquellas personas que tienen problemas respiratorios, como hay gran polución en las ciudades fundamentalmente de China, de Corea, generalmente usan barbijo. Pero usan barbijo como medio de protección. Es como si yo digo, si vos tenés pie plano, ¿usás plantillas? Sí, pero no lo usás por costumbre. Lo usás porque te ayuda a superar un problema físico. Entonces, en los países de Asia se usa el barbijo no como costumbre ni como hábito, porque el que no tiene ningún problema respiratorio no lo usa. Después me quedó esta pregunta de Gisela, si estas reglas siempre son objetivas, no sé a qué se refiere. No está Gisela. No lo veo. Gisela, ¿se fue? Ah, no entiendo a cuáles reglas dice que son objetivas. ¿A qué regla se refiere? Que lo escriba, a ver. Sí, Raúl, te escucho. ¿Qué tal, doctor? Tengo una duda sobre las normas que están divididas en generales, particulares y temporales. Tengo duda en la segunda norma si es general particular o solo particular. ¿Cuál? La general, que vendría a ser para todos, y la particular, que es solamente para algunos. No sé si Bien. se llama general particular. ¿Vos decís en cuanto al sujeto? La clasificación en cuanto al sujeto. Son generales cuando apuntan a una generalidad de individuos. A Y todos. son particulares cuando apuntan a uno o algunos individuos que están especificados. Perfecto. La norma va dirigida a una generalidad, son normas generales. La norma va dirigida a una persona o a un grupo de personas identificados, son normas particulares. Y temporales, por ejemplo, cuando son dirigidas hacia un contrato de locación. Las temporales son, por ejemplo, particulares cuando vos decís, hace algo ahora, o sea, que se agota en el tiempo. Y en cambio, generales serían cuando, digamos, la obligación se proyecta en el tiempo. Tenés que pagarme el alquiler todos los meses. O sea que no, es como, viste, como acto y actividad, no se agota en ese momento, sino que sigue en el tiempo. Acá me dio, perdón, ¿no? Pero que me entretuve con alguien del chat que me pregunta si las normas de ética de los profesionales, y si los códigos de ética de los jefes serían normas morales, Solange Gómez Setién. No, no está Solange. Acá estoy. No son normas morales, son prescripciones. Perfecto. Tenía esa duda entre prescripciones y normas morales. En realidad, los códigos de ética llamados, ¿no? Y vos relacionás
la moral con la ética. El código de ética lo que te está diciendo es cómo debe ejercer la profesión, por ejemplo, un abogado, un médico, ¿no? Bajo el apercibimiento de ser sancionado. Ah, ok, perfecto. Hay un propio, por ejemplo, en el Colegio de Abogados hay un tribunal de disciplina que es el que juzga la praxis profesional desde el punto de vista de la colegiatura, independientemente que el abogado pueda ser juzgado, por ejemplo, por un juez penal. Si yo, te lo resumo, Solange. Sí, El abogado tiene que darle al cliente todo lo que recibió del juicio. Suponete, si yo cobré esta virome, ¿no? Que es lo que vos me pedías que le reclamen a tu vecino, yo estoy obligado a entregártelo. Si yo me lo quedo y la uso, ¿no? Yo estoy cometiendo un delito que se llama retención indebida, con lo cual me pueden procesar penalmente. ok. Pero independientemente de eso, vos vas al colegio de abogados y me denunciás y me decís que yo incorrectamente ejercí la profesión porque me quedé con las cosas que tenía que entregarte, y el Tribunal de Disciplina me sanciona con la inhabilitación, por ejemplo, para ejercer la profesión por 6 meses. Me suspende Ok, la matrícula perfecto. por 6 meses. Entonces, no es una norma moral, es una prescripción. Y Bien, tiene como consecuencia, justamente tiene como consecuencia una sanción. Los tribunales de disciplina de los perfecto. colegios profesionales, ¿no? Están para juzgar la conducta de sus colegiados. Bien, Solange. clarísimo. Pero me parece muy interesante Gracias. la pregunta. Me pareció muy interesante la pregunta, A ver. ¿Es costumbre en los países asiáticos usar el barbijo? Bueno, eso ya está, ¿no? Decirle doctor a un abogado es una costumbre, no. En realidad es un hábito decirle a un abogado doctor, porque el abogado no es doctor, es abogado. Es doctor aquel que hizo un doctorado. El que se recibió de abogado sería abogado. Lo que pasa es que se acostumbra a decir doctor. Este doctor, fíjense que ha llegado a tanto, ¿no? El tema de ser doctor o el tema de los rótulos, que los contadores tuvieron celos de los abogados y hicieron sacar una ley para que se los llame doctores contadores, ¿no? En realidad es algo, queda poco tiempo de Zoom, pero bueno, quería decirlo para que, a ver, no entendí cuando habló de normas que se agotan en sí mismas, o quizá entendí mal. No sé quién lo pregunta, pero yo digo, la diferencia es que creo que es cuando yo hablé de diferencia entre acto y actividad. Un acto es algo que se realiza y se agota en el mismo momento, ¿no? ¿Qué diferencia hay, por ejemplo, entre la compraventa y el suministro cuando yo voy a un almacén? Si yo voy a un almacén, por ejemplo, y compro 1 kilo de azúcar, ¿no? Y me lo llevo, es un acto. Si en cambio el almacenero me trae todas las semanas 1 kilo de azúcar a mi domicilio, ya hay una actividad. Digamos, la diferencia entre acto y actividad es que en el acto uno realiza la acción y se agotó. Ya no hay más. En cambio, la actividad se extiende en el tiempo. Por eso, cuando lleguen a mi materia, van a ver que hay contratos que son de ejecución instantánea, se agotó, yo fui, compré caramelos, me entregaron los caramelos, yo le pagué la plata y se agotó, y hay contratos de ejecución continuada, como el ejemplo que me dio Daniel, de un contrato de locación, que todo ese contrato se extiende en el tiempo, no se agota cuando uno hace el contrato y me paga el primer mes de alquiler, sino que me va a pagar el segundo mes de alquiler, el tercero, el cuarto, el quinto, el sexto, y así sucesivamente. Es una actividad, y yo voy a garantizar el uso y goce de la cosa. Si a él se le rompe algo de la casa, yo tengo que reparársela, por ejemplo, que la alquilé. O sea, esa diferencia entre acto y actividad. Por eso, las normas no es que se agotan en sí mismas. Las normas, ¿no? Digamos, pueden tener como contenido un acto que realizado se agota. O la norma puede tener como contenido una actividad, y esa actividad permanece en el tiempo. Gracias, Después profe.
Otra dice, una regla que en una sociedad empieza como parte de la costumbre, luego puede pasar. Sí, obviamente, sí. Sí. Está muy bien la pregunta y es correctísima. No es una regla que en una sociedad empieza como parte de la costumbre, sino que una conducta que en principio pasa a ser un hábito, una reiteración de conductas, una costumbre, el legislador que a veces llega como quien era bombero, como era Antonella, a apagar el incendio, ¿no? Legisla sobre eso que ya la gente lo hace. ¿Se entiende? Entonces, muchas veces, primero viene la conducta de las personas y la reiteración, entonces el legislador se ve compelido después a legislar sobre la materia. Sí, a veces la costumbre puede volverse a ser prescriptiva. Constanza dice, profe, lo que leí de Rodríguez, hoy no entendí el carácter sobre y subincluyente de las normas. Constanza Petty, no lo digo a propósito. No lo doy a propósito. No le des bolilla porque no lo digo. Yo tomo lo que doy en clase. ¿Está? Las reglas de ser buen padre, buen médico son siempre objetivas. Gisela, ¿quién me la preguntó? ¿Dónde está Gisela? Ah, acá está el micrófono, bueno. Sí, en realidad, cuando uno habla digamos, de reglas de ser buen padre o de ser... En realidad, la objetividad está dada en que la mayoría de las personas considera que ser un buen padre es eso, ser un buen profesor es eso, digamos, es un estándar de la sociedad. Sí se los aseguro esto, que las reglas ideales mutan en el tiempo. No es lo mismo lo que se consideraba un buen padre hace 200 años o 500 años que lo que se considera buen padre hoy. Queda menos de un minuto de Zoom. ¿Quedó alguna otra pregunta? El reemplazo de bolsas plásticas por bolsas biodegradables, no sé qué quiere decir esto. Pero bueno, yo voy a tratar de darles después un resumencito, a ver si se los puedo subir al campus o se lo paso a Lucía, para que después cualquier duda me preguntan por el chat. ¿Está? Se va a pagar en cualquier momento. Que tengan, mañana va a estar la doctora Rizzo, que tengan un buen fin de semana y nos vemos la semana que viene. ¿Ok? Gracias. Gracias, profe. Chao, chicos. Gracias. Un gusto. Chao, hasta luego. Chao. Gracias. Gracias, hasta luego. Chao, hasta mañana. Chao. Hasta luego.